ingresos están ligados precisamente a esa concesión. A eso se refiere la disposición, y soy enfática en este tema porque se ha tergiversado un asunto que ahorita vamos a revisar, y ahí, Beto, que tú lo consideres, ya lo habíamos platicado, el tema del usufructo, que me parece que se ha tergiversado. Entonces, volviendo al tema, en el caso, por ejemplo, de rentas pagadas por anticipadas, pues yo es que espero pues recibir precisamente el que me permita usar día tras día el inmueble para el cual yo hice un pago anticipado. Y esto es lo que se conoce en contabilidad como el devengo, ¿no? El devengo se va a ir dando conforme se va dando el uso de ese activo. Actualmente hay mucha promoción en el tema de la lista de clientes, de los costos en las fases de investigación y desarrollo y las erogaciones en etapas preoperativas. Estos son considerados como activos intangibles, y la condición es que son activos que no son activos monetarios, eso es importante, de carácter no monetario, ¿no? Es decir, aquí era un poquito lo que yo les decía, en sí mismo el activo no me va a generar en sí mismo, por existir, no me va a generar un beneficio económico, sino que ese activo lo tengo que usar, lo tengo que explotar, ¿para qué? Para que me genere estos beneficios económicos. Luego, entonces, la adquisición del usufructo no es un intangible, porque hemos detectado, y no es reciente, me parece que ha sido de siempre que, a pesar de que las empresas, todos estos tipos de costos, gastos, erogaciones, los tratan contablemente como activos diferidos, a pesar de ello, para efectos fiscales toman la deducción en el ejercicio en el que se erogan, con una serie de interpretaciones que se hacen precisamente al capítulo de inversiones, y por exclusión llegan a la conclusión que si no está en el capítulo de inversiones de la ley, entonces es un gasto deducible, y nos parece de esta parte que no es correcta esa apreciación que hay allá fuera del tema. Entonces nosotros estaríamos esperando que si contablemente el gasto o la erogación tiene una connotación de diferimiento en el tiempo, pues también lo tiene que tener desde el punto de vista fiscal. Y entonces, ¿cuál es el tratamiento fiscal de este tipo de gastos, ¿no? Los pagos de no competencia, la lista de clientes, los procesos de manufactura, la adquisición del usufructo y los pagos por rentas liquidadas anticipadamente, los que yo acabo de mencionar. El tema de pagos de no competencia, desde mi punto de vista, pues es un intangible, es un gasto diferido y debiera de tratarse como tal. La adquisición del usufructo no es un intangible, y por lo tanto, si yo adquiero el usufructo de acciones, si yo adquiero el usufructo de inmuebles o de lo que se les ocurra, porque ha habido mucha creatividad en el tema de la venta del usufructo, pues tampoco podría deducirse en un solo ejercicio, tendría que irse deduciendo, ¿cómo se llama?, conforme el activo al cual pertenece el uso goce de lo que se está vendiendo. Para presentar los master files, y bueno, que hasta la fecha hemos seguido recibiendo master files del extranjero. Si los master files que fueron elaborados en el extranjero serían en México, hiciste la aclaración primero que podemos presentarlos en otro idioma, con otra moneda inclusive, y que era completamente válido. En este sentido, el problema que teníamos es que ese casi que mencionábamos nos llevaba, por ejemplo, a un tema que evaluamos cuando estábamos viendo la consulta pública, que era el tema de las sanciones de EMPE. Pero el argumento es muy claro, o sea, lo que pusimos en la regla es, si tu reporte maestro lo hiciste en el extranjero, no es que lo hiciste en el extranjero y ya lo puedes entregar, es que lo hiciste en el extranjero y cumple con la norma OCDE. Si cumple con la norma OCDE, entrégamelo y
pues ya no tienes que leer las especificidades de la regla mexicana, si quieres verlo así. Okay. Más claro no lo puedo poner. Ahora, si no lo recibiste el extranjero, ahí sí lo que dijimos es, pues esto es derecho mexicano, y está la regla, está lo más apegado a CDE, y el casi es simplemente cosas que no definió CDE, que a nosotros nos preguntaron la consulta y tuvimos que definir, solo eso. O sea, no te estoy diciendo que en ningún punto estamos contrarios a CDE. De hecho, o sea, nuestra regulación es un poquito más vasta que la que tiene. ¿Por qué estamos tratando de ser bastante ágiles en el análisis de información? Es porque se supone que en contexto internacional nos va a solicitar en 2020 que revisemos si la información, sobre todo el country by country, es la adecuada, o necesitamos ampliar la tabla de requerimientos, o necesitamos mover el umbral también que tenemos de los contenidos obligados. O sea, quedó pendiente, no sé, porque muchos países solicitaron que la tabla fuera más amplia, porque originalmente estaba más amplia, pero finalmente a través de las reuniones que se tuvo con la comunidad empresarial se disminuyó la tabla, y también muchos países señalaron que el umbral de 750 millones de euros era muy alto, que se requería bajar. Entonces, eso se va a discutir en 2020, pero ¿cómo vamos a discutir en 2020 si no hemos evaluado la herramienta? También yo creo que tenemos el deber, los fiscos, de poder utilizar esa información y también ver si eso va a lograr que erradiquemos BEPS, que es una de las preguntas también que quería. BEPS hemos subido, sale también en memes, ahí de necesitas leer más BEPS, han salido muchas cosas, pero la verdad de fondo es que sí ha tenido un impacto hoy día en nuestra legislación. Ya lo platicó Carlitos Pérez Gómez en el panel anterior en materia de precios de transferencia. Nosotros en materia internacional obviamente no somos omisos en esta efervescencia que existe, y tenemos que tocarlo. Y de alguna forma lo importante es qué vamos a hacer nosotros como área fiscalizadora, ya en lo que respecta, cuál es la preocupación o cuál es el tema principal aquí, que nosotros cuando estemos en la fiscalización podemos objetar la aplicación de un tratado cuando tengamos la duda razonable, cuando sea razonable concluir que una operación trae como consecuencia la aplicación de un tratado. Hasta aquí, yo entiendo que ustedes me digan, no, pues está bien fácil, como autoridad fiscal, pues voy a negar todo, va a haber todo. ¿Están de acuerdo? O sea, la verdad, y perdón, sí, o sea, el tema de razonable concluir, bueno, pues ya sabemos las razones de la autoridad, ¿no? Que son muy válidas, y esa va a ser la discusión. O sea, cuando comentabas que se trata de dar una certeza jurídica a esto, y empezamos a discutir un nuevo término que es que la autoridad tenga los elementos para razonablemente concluir que el tratado se está aplicando con el único objeto de obtener un beneficio, es donde vamos a entrar en la discusión. Y ahorita Eliud nos tiene unos ejemplos bastante ilustrativos sobre eso, para que vean qué tan razonable es concluir una cosa, ¿no? Creo que vale la pena pasar por lo siguiente. El sujeto, el objeto, la base, la tasa y fecha de pago la establece la ley, ¿sí? No es una cuestión del tratado. Eso no tenemos duda, menos de este lado, ¿sí? El tratado no hace más que restringir en ese sentido, ¿sí? El gravamen de la ley, y en el caso concreto de España está diferido el momento de reconocimiento de la ganancia, ¿okay? La ganancia ya se terminó en el ejemplo que teníamos, ¿sí? Pero su reconocimiento queda diferido, y la pregunta es, oye, hasta que el protocolo anterior deje de estar en vigor, ¿se deja tener ese beneficio? Y ahora con un nuevo tratado se materializa el momento de pago y nosotros podemos ir a cobrar ese impuesto, ¿sí? Esto se detona en la entrada del nuevo tratado, ese grupo hace una nueva enajenación, y ese es el detonante de poder, de ver los efectos de ese diferimiento anterior y de esta nueva enajenación. Y ojo con los costos, ahora lo vamos a ver con el costo fiscal, ¿sí? Lo que significa es que tenemos como misión dotar al contribuyente de las herramientas necesarias para lograr un cumplimiento voluntario.
En este sentido, hemos creado lo que es la Administración Central de Gestión e Investigación de Grandes Contribuyentes, cuyo objetivo justamente es gestionar una relación colaborativa con los grandes contribuyentes que nos lleve a un adecuado diagnóstico respecto a las categorías del riesgo en los que se pueden ubicar los contribuyentes. Esto, de este lado, para nosotros significa un mejor uso de recursos, ya que con las herramientas que tenemos podemos justamente tomar mejores decisiones, y para el lado del contribuyente también implica una gran ventaja, ya que vamos caminando juntos de la mano antes de iniciar una auditoría, justamente para que podamos entender entre ambos la razón de negocios de sus operaciones. Planeación y programación hace justamente la parte de planeación y programación, que es identificar como tal las tendencias, comportamientos del contribuyente y materializar el indicador de riesgo. Posteriormente, ya la fase de investigación y gestión de la relación colaborativa con el contribuyente la hacemos de este lado, y posteriormente en la etapa de diagnóstico nos volvemos a juntar para que con los antecedentes que tiene el licenciado Díaz Guzmán y con los que recabamos durante la etapa de gestión e investigación podamos determinar realmente cuál es ya el diagnóstico del contribuyente. Es decir, si programación identifica a lo mejor algún tipo de indicador de riesgo, por ejemplo, alguna caída recaudatoria, algún contribuyente que constantemente esté perdiendo, podemos proceder a analizar no solamente su comportamiento en materia de renta, sino también consultar DIOTS, consultar CFDIs, consultar contabilidad electrónica y cualquier otro elemento que nos sirva para construir medianamente la operación del contribuyente. Por ello, como dice el licenciado Díaz Guzmán, es importante mirar de manera retrospectiva en los últimos ejercicios cuál fue el comportamiento del contribuyente, y de eso también lo integramos con las diversas bases de datos con las que contamos. De esta manera podemos identificar justamente el riesgo que puede tener el contribuyente en su operación en un posible detrimento de su base tributaria, no solamente por contribuyentes, sino por grupo de contribuyentes.